Hola amistades, ¿listos para sumergirse en un mundo de entretenimiento? Aquí encontrarás suspenso, amor, misterio y mucho más. Déjame un like, comparte, y no olvides suscribirte. Y acompáñame en esta increíble aventura. Comenzamos. Una mujer que había sido abandonada en el altar por dos hombres anteriores, esperaba que su tercer prometido fuera el elegido. No lo era, pero fue el único que le dijo que su padre lo había visitado un día antes de la boda con una propuesta escandalosa. ¿Aceptas a esta mujer como legítima esposa, para amarla y respetarla hasta que la muerte los separe?, preguntó el sacerdote. Bárbara esperó con nerviosismo, expectación, y el sudor corriéndole por la espalda. Normalmente, las novias estaban ansiosas en sus ceremonias, pero nadie había lidiado con el rechazo y la decepción como Bárbara. Ya había estado en esa situación 2 veces. Su primer prometido, Julio, también fue su primer amor, y pensó que estarían juntos para siempre. Pero él le dijo que no en el altar, y huyó. La bloqueó de todos lados, y nunca volvió a hablar con ella. Su segundo prometido, Oliver, hizo lo mismo. Aquella vez, ella había estado un poco más preparada, pero su corazón albergaba toda la esperanza del mundo. En aquel momento, estaba delante de su tercer novio, Mario, con la esperanza de que fuera él. Su compañero para siempre. Ya sabes lo que dicen, ¿verdad? La tercera es la vencida, pensó mientras esperaba. Bárbara tenía los ojos muy abiertos y asombrados, pero las palabras de Mario acabaron por encajar todas las piezas del rompecabezas. Pero, de repente su mundo se vino abajo cuando Mario le soltó las manos frente al altar y le dijo: «Lo siento. No puedo. No puedo. Lo siento mucho, Bárbara. Lo siento». Con lágrimas en los ojos, vio cómo Mario y sus padrinos se iban, mientras todos en la iglesia se ponían en pie y empezaban a gritar. Las tías de Bárbara gritaban a la familia del novio mientras estos intentaban salir también. «¿Estás bien?», preguntó Perla, su dama de honor, poniendo la mano en el hombro de Bárbara. «Ya debería estar acostumbrada a esto», no, respiró y tragó saliva. Luego, alzó la cola de su vestido y salió de aquella iglesia, fingiendo que aún conservaba algo de dignidad. Unos días después, Bárbara fue a su antigua casa en donde ella vivía con Mario. Él era el propietario, y ella se había mudado con él, a petición suya. Pero en vista de lo ocurrido ella tenía que recoger algunas cosas que le quedaban. «Sí, pasa. Tómate el tiempo que necesites», dijo Mario con la cabeza gacha. «Bien, gracias», contestó ella en voz baja, y siguió con lo suyo. Iba y venía entre la casa y el coche, cogiendo cajas, y algunas cosas más. Cuando terminó, se quedó junto a la puerta sacando la llave del llavero. «Supongo que esto es un adiós», murmuró Bárbara, manteniendo la calma. Recorrió con la mirada la casa donde creía que por fin formaría su propia familia. Pero no estaba destinado a ser así. Quizá nunca lo fuera. Tenía 37 años, y era la tercera vez que un hombre la humillaba de aquella manera. Sin embargo, al dejar la llave en una mesa cerca de la puerta, notó algo extraño. Un encendedor. Era un cipo, y ella sabía que Mario no fumaba. Pero conocía muy bien a alguien si lo hacía, y solo compraba ese tipo particular de encendedor. Mario se acercó a ella, sin darse cuenta de que miraba atentamente la mesa. «Bárbara, si necesitas algo más, puedes». «¿Es ese el encendedor de mi padre?». Bárbara interrumpió, y giró rápidamente la cabeza hacia su antiguo prometido. Mario no reaccionó lo suficientemente rápido, y Bárbara supo la verdad. «¿Mi padre habló contigo? Dime cuándo estuvo aquí». «Uf, no, es mío. He admirado sus hipos», tartamudeó. «Para de mentir», gritó ella, perdiendo los estribos por primera vez desde que la había dejado plantada en el altar. «Sí. De acuerdo. Tu padre vino aquí y me ofreció un dinero que me cambiaría la vida. No pude negarme». «Es mucho». «Cualquiera diría que sí», gritó Mario, pero se tapó la boca rápidamente, como si no tuviera intención de soltar la lengua. Bárbara tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa, pero las palabras de Mario terminaron de encajar todas las piezas del rompecabezas. «Cualquiera diría que sí»,
repitió su mente una y otra vez mientras salía por la puerta, ignorando a su antiguo prometido. ¿Has visitado a Mario? Bárbara atravesó la puerta de casa de sus padres y gritó. Sus padres estaban cenando, y se sobresaltaron al oír el ruido. Vio que su padre se había manchado la camisa con salsa de espaguetis. Bárbara, ¿por qué gritas? Cálmate, dijo su madre, intentando limpiar lo que se había derramado. Pero Bárbara estaba muy enfocada, y solo podía mirar a su padre sentado a la mesa. El padre la miró desde su silla, y asintió. Sí, respondió con calma. ¿Le ofreciste dinero?, dijo ella muy seria. Sí. ¿Cuánto?, dijo una cantidad, y Bárbara cerró los ojos. ¿Hiciste lo mismo con los otros?, preguntó, y su voz se tornó dolorida, diminuta e impotente. Sí, volvió a confirmar su padre. Fui a verlos a todos un día antes de las bodas. Entonces, ¿por qué me humillaron todos ellos en el altar? Si hubieran aceptado el dinero, podrían haber llamado y cancelado antes de la ceremonia. Esto no tiene sentido, gritó Bárbara. Eso no lo sé, cariño, sacudiendo la cabeza. Pero les di a todos un cheque, y les dije que lo cancelaría en cuanto dijeran sí, acepto, porque eso demostraría que te quieren más que al dinero. Supongo que todos eran demasiado cobardes o orgullosos para marcharse antes de la ceremonia, o aceptarlo tal como se los ofrecí. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no me dejas ser feliz?, exigió Bárbara, y finalmente se derrumbó en el suelo. Su madre corrió a su lado y la abrazó mientras lloraba. Pero su padre permaneció en la mesa. No podía dejar que te casaras con cualquiera. Los hombres que aceptan dinero para alejarse de su prometida no te merecen. Todo el pueblo sabe que tienes dinero, y hay algo en estos 3 últimos hombres que has elegido que no me inspiraba confianza. Así que tuve que ponerlos a prueba, y todos fracasaron. Bárbara lloró con más fuerza, y su madre reprendió a su marido mientras levantaba a su hija del suelo y la llevaba al dormitorio de su infancia. Él no se disculpó. Ya verá que esto era lo correcto cuando conozca a un nuevo hombre, le dijo a su mujer una vez que Bárbara se durmió. Su madre negó con la cabeza, y aquella noche lo hizo dormir en el sofá. Cuando el tiempo curó sus heridas, Bárbara empezó a pensar en algunas cosas. Julo se había marchado de su pueblo en cuanto la dejó, pero algunos de sus amigos se habían enterado de que había montado un negocio, había quebrado, y ahora intentaba estafar a la gente con un nuevo negocio. Mientras tanto, Oliver había dejado embarazadas a 2 chicas a la vez, y evitaba lidiar con el drama de las madres de sus hijos. Así que... Bárbara, parece que esquivaste una bala al no casarte con esos hombres, le dijo Perla durante una conversación en una cafetería meses después de romper con Mario. Pero Mario era diferente, dijo Bárbara, negando con la cabeza. No lo era, replicó Perla, frunciendo los labios. No ha tenido tiempo de demostrar lo terrible que habría sido como marido. Se llevó el dinero, cariño. Bárbara miró intensamente a su amiga, tragó saliva, y dio un golpecito a su taza. Quizá tengas razón, comentó. Así que tu padre, aunque equivocado, te hizo un favor, continuó Perla, asintiendo. Supongo que, aún así, a este paso, nunca me casaré, le dijo Bárbara a su amiga. Pero poco sabía Bárbara que unos minutos después se tropezaría con un hombre y derramaría café por toda su camisa, lo que fue el principio de su romance. Un par de años más tarde, aquel hombre rechazaría ofendidísimo el cheque que el padre de su prometida le ofreció de buenas a primeras, y lo rechazó sin ningún atisbo de vacilación. Bárbara supo entonces que su único y verdadero amor jamás la cambiaría por dinero. Es difícil encontrar el amor, pero si alguien acepta el dinero, y se marcha de tu boda, no es alguien con quien quisieras casarte.